En esta Semana Santa pide la Iglesia que los creyentes se hagan un análisis personal de las acciones y que el arrepentimiento se convierta en acciones a beneficio de los demás. ¿Cómo ha cambiado la Semana Santa? ¿Ha perdido su religiosidad? Para tratar este tema están con nosotros aquí en nuestros estudios en Washington, José Eugenio Hoyos, director del Apostolado Hispano de la Diócesis de Arlington, Virginia, y tenemos a Jerome Sokolowski, corresponsal de La Voz de América. Pero antes vamos a pasar a nuestra corresponsal en Nueva York, a Celia Mendoza, quien consultó con algunos jóvenes cuáles son y qué hacen ellos para superar estos desafíos de la fe. Adelante, Celia. Gracias, Patricia. Así es realmente lo que hemos visto aquí en los Estados Unidos. Hay por lo menos un 7% de la población son católicos. Esto realmente es una minoría a comparación de América Latina, lo que hace mucho más difícil para los padres de familia y también para las parroquias poder atraer a los jóvenes, lo que ha llevado a que ellos traten de buscar una manera más atractiva para que ellos lleguen a estos lugares. En cada rincón del mundo, la Semana Santa es la celebración religiosa más importante para 1.147 millones de católicos que, de acuerdo con las estadísticas del Anuario Pontificio, existen en el mundo. De ellos, 75 millones viven en Estados Unidos. Hemos inmigrado a los Estados Unidos, una sociedad muy progresista. Vemos que como que algunas cosas como que se diluyen de la fe, pero el hispano, la gente hace el esfuerzo para recuperar la fe y volver a las tradiciones para celebrar nuevamente la Semana Santa. Es un esfuerzo entre el trabajo, el sacrificio, la lucha que hacen los hispanos y todo el pueblo que vive acá. En Nueva York, esa labor necesita el compromiso de los miembros de la comunidad, como Juan Monroy, coordinador de jóvenes de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan, quien organiza la representación del Vía Crucis. Que está prohibido en las escuelas hablar sobre Dios. Entonces para nosotros es muy difícil que ellos, que son jóvenes nacidos aquí, que ya agarran la cultura americana, se integren otra vez a la cultura de nosotros o a las costumbres que tenemos nosotros de nuestros países, porque ellos eso lo ven como muy raro. Una tarea difícil, ¡hijo mío!, pero no imposible. Es así como para este grupo de jóvenes en Nueva York, la Semana Santa es un periodo especial en el que reflexionan, pero también donan su tiempo y se transforman para poder llevar el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Siempre quería aprender por qué Jesús murió por los otros, por gente que no valemos la pena, como gente malo, gente que cometemos pecados. ¿Por qué murió por los otros? Una respuesta que a sus 18 años, Ale Madariaga espera obtener durante las 14 estaciones de la cruz, en especial, según él, tras una vida por el mal camino que ha terminado con su reencuentro con la fe católica. Señor, permítame limpiar su rostro. Yo puedo ser un hombre tan malo, un niño tan malo, pues, tan duro, frío. Hizo este gran cambio por un hombre que ni conozco. Ni lo he visto, ni lo he hablado, pero me cambió la vida. Experiencia de vida que se da gracias a los esfuerzos de parroquias como la del Padre Santiago Rubio, que le ofrecen un espacio a los jóvenes. Ellos aquí encuentran que son apreciados, que pueden aprender algo, que conocen más de Dios. Entonces ellos son constantes, vienen y aquí están. ¡Padre mío! ¿Por qué me has abandonado? Carla Romero, quien interpretará a María, la madre de Jesús, en el camino a la cruz. Ahí tienes a tu madre. A su temprana edad, toma seriamente el significado de la Semana Santa. No lo veo nada más como una semana, sino que es algo que se tiene que pensar, pero para la vida. Un trabajo que se intensifica a medida que se acerca la Pascua, en un proceso en el que jóvenes y adultos creyentes crecen en su vida espiritual. A mí personalmente esto es como un trabajo hacia Dios, un trabajo de amor hacia Él. Enseñando a la juventud, estamos dejando un legado de nuestra religión. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y seguimos con Celia. Celia, muy interesante tu reportaje. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál fue tu experiencia con las personas que vimos en tu reportaje, que hablaste, pero con aquellos que van a seguir o que siguen las tradiciones contra viento y marea? Es muy interesante hablar con este grupo de jóvenes. Estamos hablando de muchachitos que han nacido en los Estados Unidos, que han crecido en un lugar donde realmente las tradiciones de nuestros países latinoamericanos no se siguen muy a menudo. Y lo que nos manifestaba el sacerdote era que ellos les han permitido tener una posibilidad donde ellos no solamente encuentran a Dios, pero encuentran a una familia, pueden hacer preguntas y les dan la confianza que necesitan para explorar el catolicismo, algo que muchas veces es difícil, como decíamos, en una comunidad y en una ciudad como Nueva York, donde existen diferentes religiones y tendencias. Y desde luego la ayuda de voluntarios, padres de familia y personas que vienen con esas raíces les ha permitido que esto se pueda establecer. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, siempre con informes, reportajes muy interesantes. Un placer siempre tenerte en Foro Interamericano. Y vamos aquí a nuestros estudios, Padre Hoyos. ¿Qué nos puede hablar? Como decía nuestra corresponsal Celia, no son tan solo los católicos. Estamos viendo tal vez un resurgimiento de mucho más cercanía a Dios, sin embargo, no tan solo al catolicismo. Es cierto, estamos viendo un nuevo fenómeno, yo diría un fenómeno religioso muy importante dentro de nuestra comunidad, sobre todo que ya estamos hablando de una iglesia inmigrante católica. El inmigrante está llorando, está gritando por ciertas cuestiones de justicia y está viendo a Dios en su dolor, está viviendo una nueva pasión. Estamos viendo un renacer en todas las parroquias. Te hablo de la perspectiva católica. Nosotros estamos representando, por ejemplo, los evangelios dominicales a través de los jóvenes universitarios y de las escuelas, dándole una participación mucho más activa, que el joven vaya a la iglesia no como un espectador, sino como un protagonista dentro de la iglesia. Y esto nos está dando grandes resultados. Las iglesias están creciendo, las iglesias están floreciendo. Y otro fenómeno importante es la figura del Papa. El Papa para nosotros ha sido como un rockstar para todos nosotros, porque el Papa viene a tocar, viene a presentar una imagen de un Cristo vivo, y eso toca los corazones. Jerome, como reportero aquí de La Voz de América que cubre estos temas religiosos, inclusive estuviste en el Vaticano cuando el Papa Francisco, ¿no?, comenzó su legado, y nos puedes hablar un poco qué conclusiones tienes de lo que te lleva tus informes, tus reportajes sobre el impacto del Papa Francisco. Bueno, el impacto es muy claro y muy fuerte en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos, que realmente está cambiando la imagen de una iglesia que ha tenido problemas de su imagen. Lo que no queda claro, hay estudios que demuestran que está trayendo a fieles de vuelta a la iglesia. Hay otros que demuestran que el efecto no está tan perceptible. Justamente hablando de esos estudios, vamos a mostrar un estudio que revela algo a lo que tú te refieres, ¿no? Y es que el carismático Papa Francisco ha ayudado a recuperar la confianza entre los católicos, pero no ha detenido esta tendencia a la baja en el número de feligreses de una religión que aún domina en América Latina. Y justamente en esta gráfica podemos ver que el número de personas que se declaran católicas en la región ha bajado unos 13 puntos porcentuales desde 1995, aunque el año pasado cerró estable en un 67%, de acuerdo a una investigación de Latino Barómetro. El informe destacó además que quienes abandonan el catolicismo usualmente no se vuelven agnósticos ni ateos, sino que abrazan otra religión. En varios países latinoamericanos hay más de un 70% de católicos, en otros 3 más de 60% y en 2 más de un 50%. Como institución, aunque la confianza en la iglesia se desplomó de 76 a 64% entre el 96 y el 2011, en el periodo de 2011 al 2013 aumentó al 73%. Un factor que, de acuerdo al informe, coincide con la llegada del Papa Francisco. Sin embargo, no se percibe un aumento en la cantidad de católicos en América Latina tras la llegada del nuevo pontífice,
aunque el estudio precisa que es temprano para apreciar un impacto. En Brasil, por ejemplo, se observa en el fenómeno migratorio de religiones la pérdida del dominio del catolicismo debido al aumento de evangélicos, además de considerar a los agnósticos y personas de otras creencias que suman un 35%. Padre Hoyos, lo que mencionábamos anteriormente, todavía es muy temprano saber si realmente este es, como le dicen, el factor Francisco. Yo no sé si es temprano o es muy tarde. Lo único que les sé decir es que estamos muy felices porque tenemos unas iglesias rebosantes, juveniles, llenas de vida. Hay llenos totales desde hace, yo diría, casi más de un año. Estamos redoblando misas, trayendo sacerdotes. Los sacerdotes, por ejemplo, norteamericanos están aprendiendo el inglés porque es una necesidad apremiante. El latino está de moda en la Iglesia Católica con un papa que está de moda. Así que hay un renacer. Yo no sé de dónde sacaron estas estadísticas. Lo único que te hablo es de mis propias estadísticas, es de que es una gente con mucha energía, una iglesia nueva, una iglesia carismática, diríamos así, porque tenemos un papa carismático. Estamos verdaderamente de celebración en celebración. Jerome, realmente lo que brinda el Papa Francisco es un estilo diferente, ¿no? Mucho más pastoral. Y claro, los 2000 años de la Iglesia, el dogma, la doctrina, no es que va a cambiar grandemente. No, y claramente él no ha cambiado nada de la doctrina de la Iglesia. Lo que ha cambiado es un estilo de ser más abierto al mundo y más, digamos, tolerante o querer abrir un diálogo con gente con cual no están de acuerdo con esa doctrina de la Iglesia. Sí, padre, en cuanto a eso, el Papa Francisco sí ha hablado, por ejemplo, de una mayor aceptación, lo que se interpretó de los homosexuales, ha hablado de las personas divorciadas, que no comulgan, en fin, es una cara, un rostro mucho más humano. Claro, es mucho más humano y verdaderamente estamos experimentando algo que el pueblo necesitaba. No necesitábamos un teólogo profundo, no necesitábamos misas en latín, no necesitábamos sino que era un pastor, un papá. La iglesia necesitaba un papá porque nos sentíamos huérfanos y el pueblo huérfano. Tú lo dijiste también con la cantidad de problemática que teníamos dentro de la iglesia. Se abrió una nueva página, una página mucho más positiva, una cercanía hacia el pueblo. Verdaderamente nos está llamando a nosotros, nos tocó salirnos de nuestras oficinas, de nuestras iglesias, para ir a donde están verdaderamente los pobres, los necesitados, la gente también enferma y pobre de corazón. Ahí estamos llegando. El Papa es el fenómeno que necesitaba la iglesia y nos están llegando musulmanes, increíble, musulmanes modernos, evangélicos y la gente a participar con nosotros porque la gente está pasando la noticia. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la iglesia? Y lo que está sucediendo es algo bueno. Por ejemplo, Jerome, y ya para finalizar, si el presidente Barack Obama visita al Papa, ¿es más noticia el Papa o el presidente Obama? Bueno, es una buena pregunta y también hay que preguntar a quién beneficia más ese encuentro. Y hay varias formas de mirarlo, pero sí, bueno, si un presidente va hasta el Vaticano, realmente quiere algo de la, diría, bendición de tener una foto junto con este Papa tan popular. Los famosos selfies, ¿no es cierto que se tomó el Papa cuando el Domingo de Ramos rompió protocolos, sí, salió, se tomó los selfies, las fotos, ¿no? con los feligreses que querían que se tomara? ¿Usted piensa que definitivamente, como dice Jerome, beneficia mucho más a un presidente en estos momentos de popularidad del Papa tomarse una foto, ir a visitarlo, estar con él? El beneficiado aquí fue el presidente Obama, porque él es mucho lo que tiene que después a rendirle cuentas a Dios por todo lo que verdaderamente está haciendo, sobre todo con la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Es un acto de justicia social y yo creo que sí, ese beneficio fue verdaderamente el presidente. Y también nos beneficiamos nosotros porque estamos viendo que si ha ido donde el Papa, es un llamado para que nosotros los católicos no necesariamente tenemos que ir donde el Papa, sino que tenemos que ir a buscar a Cristo. Hay una sed de Dios y yo creo que el mundo, con todos los acontecimientos que estamos viviendo, hasta los cambios climáticos, nos invitan a que hay una verdadera esperanza, que Dios es Cristo. Jerome,
Seguimos en la Semana Santa hablando un poco de la religiosidad. ¿Crees tú, en tus investigaciones, en tus reportajes, que se ha perdido un poco esa religiosidad de la que hablábamos al principio, esa verdadera emoción o devoción por el significado realmente de la única Semana Santa que hay en todo el año? Bueno, lo que sí se ve en Estados Unidos y en otros países es una pérdida de querer ir a un centro religioso, a una iglesia, a una sinagoga, para ir y rezar. Mucha gente, especialmente los jóvenes, buscan a Dios y dicen que lo encuentran solos en el bosque, en la naturaleza. Y esto es un desafío muy grande para la Iglesia católica, tanto como para la Iglesia protestante evangélica y las otras religiones. Padre, la semana que viene creo que Jerome va a estar en Polonia, ¿no?, para la canonización de otro papa muy popular, Juan Pablo II. ¿Qué nos puede decir? Bueno, estamos nosotros también celebrando no solamente el Papa Juan Pablo II, sino Juan XXIII. Estamos felices porque son dos papas. Juan XXIII fue para nosotros el Papa de la Iglesia y Juan Pablo II abrió muchos caminos y se metió por muchas políticas. Tú hablabas, por ejemplo, de que mucha gente va a los bosques, encuentra a Dios. Ya nosotros estamos yendo a esos bosques, estamos yendo a esa soledad para que la gente regrese a Dios. Nos estamos metiendo por los medios de comunicación. Las redes sociales nos están ayudando a evangelizar. Muy bien, y con ese espíritu, ¿no?, de evangelización y también de recogimiento en esta Semana Santa, le queremos agradecer a José Eugenio Hoyos, al padre Hoyos, y a Jerome Sokolowski por habernos acompañado en el día de hoy. A nuestros televidentes, no se retiren, ya regresamos. Están viendo Foro Interamericano de La Voz de América.